El Génesis revisado capítulo 9 Madre llamada Eva parte 5. A finales de 1987, los hallazgos en Café y Quevara, la cueva del Monte Carmelo, fueron fechados con nuevos métodos, incluida la termoluminiscencia, una técnica que da fechas fiables mucho más atrás que el límite de 40.000 a 50.000 años de datación por radiocarbono. Como se informó en dos números, vols. 330 y 340, de Nature por la líder del equipo francés, Hélène Vallades del Centro Nacional de Investigación en Gif-sur-Yvette, los resultados mostraron sin lugar a dudas que tanto neandertales como cromagnones habitaban en la zona. Entre 90.000 y 100.000 años atrás, los científicos utilizan ahora 92.000 años como fecha media. Estos hallazgos se confirmaron más tarde en otro sitio de Galilea. Al dedicar un editorial en Nature a los hallazgos, Christopher Stringer, del Museo Británico, reconoció que la visión convencional de que los neandertales precedieron a los cromagnones debía descartarse. Ambas líneas parecían provenir de una forma anterior de Homo sapiens. Dondequiera que haya estado el Edén original para los humanos modernos, decía el editorial, ahora parecía que por alguna razón los neandertales fueron los primeros en emigrar hacia el norte, hace unos 125.000 años. Junto con su colega, Peter Andrews, y Ofer Bar Yosef de la Universidad Hebrea y Harvard, abogaron enérgicamente por una interpretación fuera de África de estos hallazgos. Una migración hacia el norte de estos primeros Homo sapiens desde un lugar de nacimiento africano fue confirmada por el descubrimiento, por Fred Wendorf de la Universidad Metodista del Sur, Dallas, de un cráneo de neandertal cerca del Nilo en Egipto que tenía 80.000 años. ¿Significa todo esto un amanecer más temprano para los humanos?, preguntó un titular de Science. Cuando científicos de otras disciplinas se unieron a la búsqueda, quedó claro que la respuesta era sí. Se determinó que los neandertales no eran solo visitantes del cercano oriente, sino habitantes de allí desde hace mucho tiempo. Y no eran los brutos primitivos que las nociones anteriores los habían hecho parecer. Enterraron a sus muertos en rituales que indicaban prácticas religiosas y al menos un tipo de comportamiento espiritualmente motivado que los alía con los humanos modernos. Jared M. Diamond de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. Algunos, como el descubridor del neandertal permanece en la cueva Shanidar, Ralph S. Solecki de la Universidad de Columbia, creen que los neandertales sabían cómo usar hierbas para curar, hace 60.000 años. Los hallazgos esqueléticos en las cuevas israelíes convencieron a los anatomistas de eso, contrariamente a las teorías sostenidas anteriormente. Los neandertales podían hablar. Los moldes cerebrales fósiles muestran un área del lenguaje bien desarrollada, afirmó Dean Falk de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Y el cerebro de Neandertal era más grande que el nuestro. No era tonto ni inarticulado, concluyó el neuroanatomista Terence Deacon de Harvard. Todos estos descubrimientos recientes no han dejado ninguna duda de que el hombre de Neandertal era sin duda un Homo sapiens, no un antepasado del hombre de Cro-Magnon, sino un tipo anterior del mismo linaje humano. En marzo de 1987, Christopher Stringer del Museo Británico, junto con un colega, Paul Meyers, organizaron una conferencia en la Universidad de Cambridge para actualizar y asimilar los nuevos hallazgos sobre los orígenes y la dispersión del hombre moderno. Como informó Hugh Goulet en Antiquity, julio de 1987, los conferenciantes primero consideraron la evidencia fósil. Llegaron a la conclusión de que después de una pausa de 1,2 a 1,5 millones de años por Homo erectus, Homo sapiens hizo una aparición repentina poco después de hace 300.000 años, como lo demuestran los restos fósiles en Etiopía, Kenia y Sudáfrica. Los neandertales se diferenciaron de los primeros Homo sapiens, hombre sabio, hace unos 230.000 años y pueden haber comenzado sus migraciones hacia el norte 100.000 años después, tal vez coincidiendo con la aparición del Homo sapiens sapiens. La conferencia también examinó otras líneas de evidencia, incluidos los nuevos datos proporcionados por el campo de la bioquímica. Los más emocionantes fueron los hallazgos basados en la genética. La capacidad de los genetistas para rastrear la paternidad a través de comparaciones de sentencias de ADN ha sido probada en demandas de paternidad. Era inevitable que las nuevas técnicas se ampliaran para rastrear no solo las relaciones entre padres e hijos, sino también linajes enteros de especies.
Fue esta nueva ciencia de la genética molecular la que permitió a Ian C. Wilson y Vincent M. Sarich, ambos de la Universidad de California en Berkeley, establecer con gran precisión que los homínidos se diferenciaban de los simios hace unos 5 millones, no hace 15 millones de años, y que los parientes más cercanos de los homínidos eran chimpancés y no gorilas. Debido a que el ADN de una persona sigue siendo mezclado por los genes de los padres generacionales, las comparaciones del ADN en el núcleo de la célula, que proviene la mitad de la madre y la mitad del padre, no funcionan bien después de varias generaciones. Sin embargo, se descubrió que, además del ADN en el núcleo de la célula, existe algo de ADN en la célula de la madre pero fuera del núcleo en cuerpos llamados mitocondrias Fig. 62. Este ADN no se mezcla con el ADN del padre. En cambio, se transmite sin adulterar de madre a hija a nieta, y así sucesivamente de generación en generación. Este descubrimiento, realizado por Douglas Wallace de la Universidad de Emory en la década de 1980, lo llevó a comparar este ADN de unas 800 mujeres. La sorprendente conclusión, que anunció en una conferencia científica en julio de 1986, fue que el DNA en todos ellos parecía ser tan similar que estas mujeres debían haber descendido todas de un solo antepasado femenino. La investigación fue recogida por Wesley Brown de la Universidad de Michigan, quien sugirió que al determinar la tasa de mutación natural del DNA, se podría calcular el tiempo transcurrido desde que este ancestro común estaba vivo. Al comparar el ADN de 21 mujeres de diversos orígenes geográficos y raciales, llegó a la conclusión de que debían su origen a una sola Eva mitocondrial que había vivido en África hace entre 300.000 y 180.000 años. Estos intrigantes hallazgos fueron retomados por otros, que se dispusieron a buscar a Eve. Entre ellos se destacó Rebecca Kahn de la Universidad de California en Berkeley, más tarde en la Universidad de Hawaii. Al obtener las placentas de 147 mujeres de diferentes razas y orígenes geográficos que dieron a luz en hospitales de San Francisco, extrajo y comparó su ADN. La conclusión fue que todos tenían un antepasado femenino común que había vivido entre 300.000 y 150.000 años, dependiendo de si la tasa de mutación era del 2% o del 4% por millón de años. Normalmente asumimos 250.000 años, afirmó Kahn.